Bueno, vamos a hablar claro. Todo este rollo del cometa 3 Atlas, ¿sabes? Durante meses nos dijeron que no había de qué preocuparse, que solo era otra roca pasando de largo. Espectacular, sí, pero inofensiva. Pero aquí está el detalle, y es fundamental. El universo nunca es inofensivo sin más. Y los números que nos llegan del telescopio James Webb simplemente no cuadran. Para nada. Al principio, todo parecía normal. El 1 de julio, detectaron un objeto, interestelar, con una velocidad de locos casi 87 kilómetros por segundo. Eso es increíblemente rápido. Para que te hagas una idea, a esa velocidad, ir de la Tierra a la Luna te tomaría menos de 1 hora y media. Pero la velocidad no es lo más raro. Lo más raro es su comportamiento. Los cometas no se comportan así. Frenan, se desintegran. Pero esta cosa empezó a acelerar. Al principio apenas se notaba, pero era constante. Y luego, su trayectoria se volvió más precisa, como si alguien estuviera corrigiendo el rumbo. El análisis espectral mostró picos de energía, emisiones de CO2 a un ritmo que nunca habíamos visto. No es como si se estuviera derritiendo hielo. Parece más bien un motor encendiéndose. Y entonces, el Webb, nuestro mejor ojo en el cosmos, envió datos que lo cambian todo. Pulsos rítmicos, cada 17 minutos, con la precisión de un reloj suizo. Entiéndelo. No son eructos de gas al azar. Son impulsos deliberados, medidos. Está maniobrando. Y aquí estamos ahora. Lo que se suponía que era un paso inofensivo, ya no es tan inofensivo. La nueva trayectoria lo lleva a solo un par de millones de kilómetros de Marte. En términos espaciales, eso no es nada. Nuestros cálculos muestran que con un empujón más, uno pequeño, de solo 10 kilómetros por segundo, la trayectoria cambia a un impacto directo. Piensa en la física de esto. Esta cosa está usando sus propias emisiones de gas como si fueran micropropulsores. Está corrigiendo su curso. Y estos impulsos están perfectamente sincronizados con el plano orbital de Marte. No está simplemente volando, está apuntando. Así que ya no estamos observando un cometa. Estamos observando un objeto que realiza maniobras precisas para impactar el planeta rojo. Y la ventana para esa maniobra final está abierta hasta finales de septiembre. La gente tiene que entender esto. Ya no se trata de un espectáculo de luces en el cielo. Estamos hablando de un objeto que se mueve por nuestro sistema solar y que se comporta como una nave espacial y se dirige al planeta que planeamos convertir en nuestro segundo hogar. Sea lo que sea, está claro que no ha terminado su trabajo aquí. Y francamente, eso es una llamada de atención muy seria. Ya no son solo los teóricos aficionados o los fans de la ciencia ficción los que dan la voz de alarma. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y su equipo publicaron un artículo con una afirmación audaz. 3 Atlas podría ser una sonda artificial, y los datos los respaldan. Las señales de radar rebotadas desde el Mars Reconnaissance Orbiter y las antenas de Goldstone volvieron con un eco metálico, no con las señales suaves y acuosas de un cometa normal. Fuentes internas de la NASA describieron los reflejos del radar como algo nunca antes visto. A esto se suman los chorros verdes y afilados vistos en fotos de larga exposición de aficionados. 3 rayos brillantes que convergen en Marte, pulsando al mismo ritmo que los chorros de escape, y la imagen se vuelve innegable. Este objeto no se comporta de forma natural. Loeb sugiere un escenario en el que 3 Atlas podría estar apuntando deliberadamente a Marte para estrellarse, o peor aún, para entregar algo. Sondas, señales, esporas. Sea lo que sea, no es una coincidencia. Se están acercando a Marte con una precisión quirúrgica.
y la humanidad es solo un espectador de una operación que apenas comprende y que se desarrolla ante sus propios ojos. ¿Qué pasaría si impacta? La respuesta es casi inimaginable. Con una masa estimada de 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 kilómetros por segundo con respecto a Marte, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía. Eso es miles de veces más potente que la mayor explosión nuclear de la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho, 5 de profundidad, y lanzaría escombros por toda la órbita de Marte, algunos de los cuales podrían ser expulsados al espacio interplanetario. Y sí, eso significa que algunos podrían llegar a la Tierra, pero las consecuencias van mucho más allá de las rocas y el polvo. En Marte hay docenas de instrumentos científicos, rovers, orbitadores, experimentos de detección de vida, registros climáticos de décadas. Un impacto no solo destruiría las máquinas, borraría décadas de investigación, cegaría nuestros sistemas de comunicación y podría desencadenar eventos de contaminación para los que no estamos preparados en absoluto. La ESA, Roscosmos, la CNSA y la JAXA han iniciado debates sobre defensa planetaria, no contra una flota alienígena, sino contra un único objeto que se comporta demasiado como un vehículo. Durante años, los científicos han teorizado que Marte tuvo vida alguna vez y que podría seguir escondida en las profundidades de su superficie oxidada. Lagos subterráneos, microbios latentes, ecosistemas antiguos atrapados bajo el permafrost. Esta es una de las principales razones por las que hemos enviado tantos rovers, orbitadores y módulos de aterrizaje. Pero si 3 Atlas impacta, todo eso se convierte en una incógnita biológica. El calor extremo del impacto no solo vaporizará la superficie, fracturará las capas más profundas de la corteza marciana, exponiendo depósitos a los que nunca hemos llegado. Y si 3 Atlas transporta moléculas orgánicas, o, peor aún, biología sintética incrustada en sus columnas de gas, la fusión de una evolución no terrestre con la biología marciana podría provocar una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos lo llaman panspermia inversa. No es la vida extendiéndose de Marte a la Tierra, sino la vida siendo sembrada deliberadamente en Marte. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto es un sistema de entrega y Marte es la incubadora? Cuando 3 Atlas se acercó a su punto más cercano a Marte, el telescopio James Webb se centró en el objeto para un último escaneo ultraprofundo. El resultado se mantuvo clasificado durante 48 horas antes de que se publicara una parte. Pero las filtraciones del proyecto Webb cuentan una historia mucho más oscura. Los instrumentos NIRSPEC y MIRI detectaron trazas de polímeros sintéticos, moléculas parecidas a los plásticos terrestres y los nanotubos de carbono, mezcladas con los gases naturales. No son estructuras que se forman en el vacío o por el calentamiento de un cometa. Son materiales manufacturados. Los espectrógrafos del Webb también detectaron anomalías isotópicas persistentes, especialmente en el carbono y el hidrógeno, que no coinciden con ningún objeto conocido del sistema solar. En resumen, 3 Atlas contiene cosas que no deberían existir en el espacio, y todo se dirige directamente a un planeta que todavía podría estar vivo. Los datos del Webb se compartieron en privado con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos acababa el tiempo para entender qué era realmente. A medida que crecía el pánico, la NASA tomó una medida sorprendente: silencio. Los comunicados de prensa habituales cesaron.
aparecieron lagunas en los datos de telemetría del Perseverance y del Tianwen-1. Las preguntas sobre posibles escenarios de impacto se desviaban. Algo había cambiado. Y entonces, en una transmisión clasificada que luego filtró un informante interno, apareció la frase: Protocolo de impacto iniciado. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza, pero los expertos afirman que se envió una serie de señales cifradas desde estaciones terrestres a todo el equipo que funciona en Marte. Curioso, dado que no hay forma conocida de desviar o interceptar a 3 Atlas. A menos, claro, que el propósito de esas señales no fuera proteger Marte, sino prepararlo. Si 3 Atlas es un sistema inteligente, incluso semiautónomo, podría responder a firmas de energía, balizas orbitales o pulsos codificados. Y si la Tierra acaba de activar esos sistemas, puede que acabemos de confirmar que estamos escuchando. Peor aún, puede que acabemos de confirmar que estamos respondiendo. Y cualquier inteligencia que haya detrás de este objeto, si es que la hay, ahora sabe que lo sabemos. Un equipo de criptógrafos del Instituto SETI hizo algo que nadie había considerado. Tomaron la trayectoria actual, la hora de máxima aproximación, la velocidad y los vectores gravitacionales, datos que conoce todo astrónomo en la Tierra, y los tradujeron a código binario. Luego, aplicaron algoritmos de compresión estándar utilizados en los mensajes al espacio profundo. Lo que obtuvieron fue más que datos aleatorios. Era información estructurada y repetitiva. Contenía una serie de intervalos numéricos que se corresponden con números atómicos: 6, 8, 14, 26, carbono, oxígeno, silicio, hierro, los componentes básicos tanto de la vida como de las máquinas. Pero intercaladas, había cuentas atrás de números primos e intervalos que correspondían a protocolos de mensajería recursivos. En resumen, toda la trayectoria de vuelo de 3 Atlas podría ser una señal en movimiento, un mensaje entregado no por radio, sino por comportamiento, por tiempo, por presencia. Esto significaría que no solo estamos observando una trayectoria hacia Marte, estamos presenciando un evento comunicativo, y la propia ventana de impacto es parte del mensaje. Si impacta, es una frase. Si falla, es otra. Y de cualquier manera, la respuesta ya está escrita en las estrellas. A medida que la trayectoria de impacto prevista se estrechaba, los científicos planetarios notaron una coincidencia escalofriante. La trayectoria actualizada de 3 Atlas cruzaba un estrecho corredor que pasa directamente sobre Elysium Planitia, una región geológicamente joven de Marte conocida por sus características superficiales inusualmente simétricas. Las imágenes de satélite han mostrado crestas concéntricas, flujos en espiral y formaciones que imitan extrañamente los patrones de Fibonacci. No eran nuevas, pero lo que llamó la atención de todos fue que el vector de descenso exacto de 3 Atlas se alineaba con una depresión central, una cuenca perfectamente circular de menos de 3,5 kilómetros de ancho, sin rastro de impacto conocido, sin restos volcánicos, pero perfectamente centrada en esta cuenca había un depósito de silicatos cristalinos con índices de refracción que no se encuentran en ningún otro lugar de Marte. Cuando son golpeados por la radiación solar, emiten breves pulsos de luz infrarroja a intervalos regulares. La mayoría lo consideraba una curiosidad geológica. Pero ahora, los científicos se preguntan, ¿era esta cuenca una característica aleatoria o era una baliza, un punto de encuentro? Y si es así, ¿quién fijó las coordenadas? Justo cuando el James Webb volvió a enfocar a 3 Atlas desde su punto de seguimiento alternativo, se detectó una anomalía inesperada.
Detrás del cuerpo principal del objeto, sin conexión física pero siguiéndolo a una distancia constante de 0,07 unidades astronómicas, había una sombra secundaria. No era un campo de escombros, no era gas, era algo más oscuro. El radar no podía detectarlo, los sensores infrarrojos no podían calentarlo. Pero el análisis fotométrico mostró una brusca caída de luz que se movía en perfecta sincronía con 3 Atlas, como si estuviera atada por alguna fuerza invisible. Esta sombra mantenía su distancia precisa, sin verse afectada por la gravedad o la aceleración, y al visualizarla en coordenadas polares, formaba un rastro orbital perfecto. Algo seguía a 3 Atlas, no escoltándolo, no empujándolo, sino reflejándolo. La especulación se disparó. ¿Era un objeto secundario? ¿Un dron? ¿Un eco gravitacional o algo completamente diferente? ¿Un campo? ¿Una memoria? ¿Un protocolo? Por primera vez, los investigadores empezaron a considerar la idea de que 3 Atlas podría no ser el actor principal en este evento cósmico, sino simplemente el portador de algo más escurridizo. Mientras todas las miradas estaban puestas en la fecha prevista del impacto, surgió un patrón aún más inquietante. Cuando los científicos trazaron toda la trayectoria de 3 Atlas y sus máximas aproximaciones al Sol, la Tierra y Marte, descubrieron que cada alineación caía en fechas de resonancia astronómica, armónicos orbitales clave estudiados por civilizaciones antiguas durante siglos. El 23 de septiembre, el 5 de octubre, el 11 de noviembre. Estas fechas no solo se corresponden con equinoccios y tránsitos estacionales, sino también con raras sincronías gravitacionales que ocurren en ciclos de 54 años. De hecho, la última vez que los 3 planetas interiores estuvieron en posiciones orbitales similares durante el paso de un cometa fue en el evento de Tunguska en 1908. Esta sincronicidad causó una conmoción en la comunidad científica. ¿Cómo podía un objeto interestelar aleatorio llegar en momentos tan astronómicamente significativos? A menos que no fuera aleatorio. A menos que estuviera programando su llegada, como si siguiera un reloj no fabricado por manos humanas. No era una coincidencia celestial, era un patrón. Y los patrones en el espacio son siempre una señal de diseño. Un último descubrimiento llevó la discusión a un terreno antes considerado tabú en la ciencia convencional: la conciencia en movimiento. Un equipo de neurocosmólogos de Princeton, que estudiaba patrones de sincronización neuronal en estados de meditación profunda, notó algo extraordinario. Cuando los sujetos eran expuestos a las frecuencias de pulsación emitidas por la curva de luz de 3 Atlas, específicamente los intervalos de eyección de gas de 17 minutos, su actividad cerebral se sincronizaba, no en un solo sujeto, sino en varios sujetos en habitaciones diferentes, aislados y sin saberlo. Esto no es solo resonancia, es arrastre neuronal. Como si la señal no fuera solo mecánica, sino cognitiva. Y si puede afectarnos desde millones de kilómetros de distancia, ¿qué dice eso de su origen? Es posible que 3 Atlas no sea una roca, ni una nave espacial, sino un pensamiento que se mueve por el universo como una semilla de conciencia. Un mensaje que no se lee, sino que se siente. Algo que se activa cuando se oye. Algo que se convierte en parte de ti en el momento en que lo entiendes. Si esto es cierto, entonces el impacto en Marte, físico o no, podría ser solo un síntoma. El verdadero evento podría estar ocurriendo ya dentro de nosotros. A medida que crecía la inquietud en torno al posible impacto, un pequeño grupo de arqueoastrónomos empezó a cotejar la trayectoria de 3 Atlas con antiguos mapas estelares, registros no solo de observatorios occidentales, sino de pergaminos cosmológicos babilónicos, mayas y tibetanos. Lo que descubrieron era incomprensible.
surgió un patrón en diferentes culturas, conocido como la serpiente de fuego, que describe un cuerpo celeste que desciende de la oscuridad exterior, se curva de forma antinatural alrededor del Sol y apunta al dios rojo, Marte. El patrón se repetía en tallas de estelas e incluso en pinturas rupestres, cada una representando el mismo camino sinuoso. Pero un conjunto destacaba: una piedra calendárica preincaica de Tiahuanaco, que mostraba 4 líneas divergentes desde Marte tras el descenso del cometa. Al procesarlas con fotogrametría, estas líneas coincidían con el patrón de escombros proyectado por el Webb en caso de un impacto en Marte. ¿Qué significa esto? Que alguien, de alguna manera, lo previó, no en este siglo, sino hace miles de años. Sugiere que 3 Atlas no solo está de paso por la historia, podría ser la historia repitiéndose, y Marte podría no ser el objetivo, podría ser el detonante. Entonces, ocurrió algo completamente inesperado. El orbitador de gases Traza ExoMars, que había estado en silencio durante días para ahorrar energía, detectó un pico de isótopos de xenón en la atmósfera superior de Marte. Al principio, los científicos supusieron que era radiación solar, pero la composición era totalmente diferente. Esta sustancia no venía de arriba, subía desde abajo, específicamente desde fisuras profundas cerca de Cerberus Fossae, una de las regiones geológicamente más inestables de Marte. La actividad sísmica se disparó. Las lecturas de temperatura del subsuelo subieron 3 grados Kelvin y, en un giro que dejó a la comunidad científica en un silencio atónito, los magnetómetros detectaron un pulso magnético débil pero estructurado que se repetía cada 17 minutos, el mismo intervalo que las eyecciones de gas de 3 Atlas. La pregunta ya no era si el objeto impactaría. La pregunta pasó a ser si Marte ya se estaba preparando para ello, como si el planeta no estuviera siendo amenazado, sino activado. Algo dentro de la corteza, latente durante milenios, acababa de empezar a despertar. Con cada hora que pasaba, la idea de un impacto se convertía menos en un evento físico y más en uno temporal. El equipo del Webb notó que las fluctuaciones de luz de 3 Atlas ya no se correspondían con la rotación de un cometa. En su lugar, seguían una firma temporal recursiva y de múltiples capas. 7 pulsos, una pausa, 3 pulsos, una pausa, 13 pulsos, y así sucesivamente. Estos números no eran aleatorios. Al graficarlos, creaban una espiral basada en Fibonacci, una secuencia a menudo asociada con el crecimiento orgánico, la codificación de la memoria e incluso la hélice del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos se unieron para descifrarlo y llegaron a una hipótesis inquietante. 3 Atlas estaba transmitiendo tiempo, pero no en segundos u horas, sino en ciclos, en épocas. El objeto no solo estaba llegando, se estaba sincronizando. La cuenta atrás, resultó, no era para un impacto, sino para una resonancia, una convergencia de energía, órbita y conciencia. Y si esa cuenta atrás se completa, podría no traer una explosión, sino un cambio en la percepción, o quizás incluso en el propio tejido de la realidad tal como la conocemos. 72 horas antes del impacto previsto, se detectó una señal de baja frecuencia, infrasónica, inaudible para el oído humano, pero inconfundible en su forma de onda. No venía del espacio, ni siquiera se reflejaba en Marte. Emanaba de debajo del Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. La zona, considerada geológicamente muerta durante mucho tiempo, de repente irradió una frecuencia armónica estructurada, registrada de forma independiente por los orbitadores de la ESA, la CNSA y la NASA. La señal no coincidía con ningún fenómeno natural conocido, pero al aislarla y visualizarla como un espectrograma, formó una espiral,
una imagen especular de la misma forma de onda que 3 Atlas había emitido durante su máxima aproximación al Sol. La comunidad científica enmudeció. ¿Qué significa que un planeta responda a un objeto antes de que llegue? ¿El Monte Olimpo solo hace eco o se está comunicando? ¿Estaba Marte esperando este momento exacto? Y lo que es más importante, si esto es el despertar de Marte, ¿qué pasará cuando finalmente abra los ojos? A medida que pasaban las últimas horas, un curioso descubrimiento surgió de un conjunto de datos olvidado. Un antiguo escaneo térmico del orbitador Mars Odyssey, tomado hace casi 2 décadas. Mostraba una débil firma de calor bajo la superficie de Utopia Planitia, descartada en su momento como ruido de la reflexión solar. Pero cuando se volvió a escanear la misma región tras la aproximación de 3 Atlas, el patrón de calor no solo había regresado, sino que había crecido, y ahora coincidía con la forma de un antiguo glifo tallado en las paredes de roca del cañón Kandor Chasma. El glifo, apenas visible a simple vista, representaba una espiral descendente que impactaba en un círculo, con lo que parecían ser 2 esferas planetarias alineadas en el momento del contacto. Las implicaciones eran asombrosas. Marte podría no solo guardar un recuerdo de la geología, sino de un pasado celestial codificado. ¿Y si Marte no es solo un planeta? ¿Y si es un dispositivo de grabación? ¿Y 3 Atlas es la clave para la reproducción? Entonces, ocurrió lo imposible. Imágenes de alta resolución de la Mars Express de la ESA captaron movimiento en los campos de polvo al sur de Noctis Labyrinthus. No era viento, no era actividad de un rover. Algo estaba emergiendo. Un patrón se formaba en la arena. 2 óvalos concéntricos perfectos expandiéndose hacia afuera, como si hubieran sido tallados desde debajo del suelo. Durante 4 horas, las formas se alargaron y cambiaron hasta formar una imagen inconfundible. Un ojo, inclinado exactamente 23,5 grados, la inclinación del eje de la Tierra. El simbolismo era impactante. Un ojo que nos observa, o un espejo que nos muestra a nosotros mismos. Los científicos buscaron respuestas desesperadamente, pero no las había. Marte acababa de parpadear. No metafóricamente, no poéticamente, sino física y deliberadamente. Algo bajo la superficie no solo era consciente, sino que era consciente de nosotros, de nuestra geometría, de nuestra orientación y, lo más inquietante, de nuestra señal. Como si todo este evento hubiera sido previsto, quizás, incluso, solicitado, mucho antes de que nuestra especie existiera. En una de las últimas ventanas de comunicación antes de perder la señal, el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectral del rastro molecular dejado por 3 Atlas. Entre los compuestos orgánicos volátiles y las cadenas de carbono, había algo que causó un revuelo en todos los laboratorios de astrobiología de la Tierra. Una cadena repetitiva de secuencias basadas en ácidos nucleicos, inquietantemente similar al ARN. No exacta, no de origen terrestre, pero inequívocamente estructurada para la replicación. Una forma extraña de información prebiótica, incrustada en vapor, flotando por el espacio. Y cuando los científicos empezaron a mapearla, surgió una posibilidad aterradora. No era solo biológica, era responsiva. Partes de la cadena reflejaban claves de cifrado diseñadas por humanos. Otras se parecían a intervalos musicales conocidos, como si la propia molécula estuviera diseñada para interactuar con la inteligencia, para responder a la interpretación. No era polvo de cometa pasivo, era código vivo, construido no para sobrevivir en el espacio, sino para ser transmitido a través de él. La vida no como células, sino como lenguaje. Cuando 3 Atlas entró en su arco final de trayectoria,
la red astronómica mundial trazó una última alineación. Marte, la Tierra y el Sol formarían brevemente una línea recta perfecta, con 3 atlas, a punto de cruzar ese eje en el momento exacto de su tránsito solar. Pero esto era más que una coincidencia orbital. La proyección coincidía con antiguas estructuras megalíticas encontradas en la Tierra: Stonehenge, Nabta Playa, Teotihuacán. Todas apuntaban a la misma tríada de ángulos celestes. Durante milenios, los humanos habían estado construyendo monumentos sin saberlo, preparándose para esta misma configuración. Y ahora, esa alineación estaba a punto de repetirse, no como un mito, sino como un mecanismo. Marte, el testigo rojo; la Tierra, el observador despierto; el Sol, la fuente eterna. Y 3 atlas, no un objeto, no una roca, sino la piedra angular que entra en la cerradura de la memoria planetaria. La posición final no trata de destrucción, trata de culminación. Y una vez que se alinee, algo cambiará. No allá afuera, sino aquí adentro. Miramos al cielo y pensamos que veíamos un cometa, una roca errante, un fragmento perdido de algún rincón olvidado de la galaxia. Lo llamamos 3 atlas. Rastreamos sus números, trazamos su arco. Nos convencimos de que era aleatorio. Pero lo que nos mostró el telescopio, James Webb, no fue aleatorio. Fue un ritual. Este objeto no solo llegó, actuó, se alineó, respondió. Y a medida que se movía por el sistema solar, cada planeta por el que pasaba empezaba a susurrar en respuesta. Señales, pulsos, alineaciones, códigos. Marte no solo reaccionó, recordó, como si no fuera su primer encuentro, como si este momento estuviera escrito en los huesos de los planetas, en el polvo de los cráteres, en el mismísimo pulso de la gravedad. Y ahora, con una última maniobra, 3 atlas se ha posicionado, no para destruir, sino para completar algo, un patrón, una cuenta atrás, una convergencia. Marte puede ser el escenario, pero la Tierra, nosotros, somos el público. Y nunca se supuso que fuéramos observadores pasivos. Siempre fuimos parte del diseño. Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada teoría de la que nos reímos, todo fue escuchado. El impacto final puede que no sea físico, puede que no deje un cráter, pero ya ha empezado a cambiar lo que creíamos saber sobre Marte, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Porque al final, 3 atlas no venía de Marte, venía por nuestra atención. Y ahora que la tiene, tenemos que preguntarnos, ¿qué viene ahora? Suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. Activa las notificaciones, porque lo que viene no lo verás en la tele. Comparte este video con alguien que todavía crea que estamos solos. Y dinos en los comentarios, ¿crees que 3 atlas fue una coincidencia o una invitación? Porque quizás, solo quizás, Marte no está a punto de ser golpeado. Quizás somos nosotros los que estamos siendo golpeados por la verdad.